vamos a resumir lo que vimos la semana pasada y concluir la lección número 1. Como miramos, estamos hablando de autoconfrontación, consejería bíblica, y la premisa que miramos la semana pasada es: bíblicamente puedes cambiar. Y los comentarios, ¿verdad?, al respecto son los siguientes. Lo primero que uno tiene que llevar a una persona es que se reconcilie con Dios. De ahí parte que haya cambio duradero, que haya un cambio efectivo y que la persona realmente encuentre lo que anda buscando. ¿Que anda buscando una persona? Tener paz, tener gozo, tener plenitud. Eso es lo que anda buscando una persona, y precisamente la ausencia de eso es lo que lo lleva hasta el punto de pedir consejo. Pero recordemos, consejería bíblica es dar el consejo de Dios, no es dar nuestros pensamientos, su experiencia y demás. Por eso el punto 1.1, ¿cuál sería? Llevar a la persona a entender cuál es su situación espiritual. La persona puede creer que su problema, ¿verdad?, que tiene con su esposa, por decir algo, es un asunto, ¿verdad?, entre ellos dos, pero su problema realmente no se va a arreglar hasta que esta persona, ¿verdad?, se arregle con Dios. Hasta que esa persona tenga una relación con Dios, va a poder haber un cambio duradero, verdadero, tangible y eterno. Y eso es lo que se busca. Entonces, por eso el paso 1.1 de la consejería bíblica es llevar a la persona a encontrarse con Dios. ¿Cuál es lo que el mundo generalmente está buscando? Minimizar las consecuencias desde el día 1, ¿verdad? Eso es lo que se buscó. La respuesta de Adán a su problema, ¿cuál fue? Confiando en sí mismo, tengo temor, no voy a ir a Dios, voy a ir a, ¿verdad?, a reparar esta relación. Dios es amoroso, hizo todo esto, voy a ver, ¿verdad? Sino que, ¿qué hizo él? El camino de menos resistencia. Siguió su propio camino. ¿Cuál es su propio camino? Él fue y se escondió. Luego tuvo vergüenza. ¿Y qué hizo? No vino a Dios, no vino a parar la situación, no se arrepintió de lo que había hecho, sino que, ¿qué hizo? Lo que tengo, el problema que tengo es que estoy desnudo, ya me di cuenta. Entonces, ¿qué hago? Me voy a cubrir con hojas, aunque sea de higuera. Y hoy en día hacen ropa más bonita, ¿va? Pero seguimos cubriéndonos y seguimos, ¿verdad?, tratando de minimizar las consecuencias. Ese es el camino del hombre, ¿verdad? El camino de Dios es totalmente diferente, ¿verdad? Porque implica negarnos a nosotros mismos, y vamos a ampliar eso. Muchas de las personas no les gusta la consejería bíblica, no andan buscando consejería bíblica porque no quieren hacer cambios en su vida, porque esto implica, ¿verdad?, confrontarse con su realidad espiritual. Pero ¿qué esperanza le puedo dar a alguien que miramos la semana pasada y vamos a repasarlo hoy? Están muertos en sus delitos y pecados, son enemigos de Dios, no entienden las cosas eternas, para ellos les son locura. Todas estas situaciones, separados absolutamente de Dios, y esclavos de Satanás y de las pasiones y de sus propios pecados en su naturaleza pecaminosa, la cual los domina. Entonces, ¿cómo yo le voy a dar una solución, verdad? Yo no puedo darle una aspirina. Tenemos nosotros, la consejería bíblica no es darle aspirinas a las personas, no es minimizar las consecuencias, no es decir, bueno, si se enoja, cuenta hasta 10, ¿verdad? Muerda esto, péguele a una almohada. No, no es el problema que él tiene es su corazón. Entonces, lo que tiene que hacer, ¿verdad?, la consejería bíblica lo que hace que va a llevar a la persona a una cirugía mayor, no algo superficial. Y precisamente no a todo el mundo le gusta eso. Por eso la consejería, inclusive dentro del cristianismo, la consejería bíblica no es popular. Generalmente las personas quieren llevar a las personas a confiar en sí mismos, sin dar el paso de humillarse delante de Dios. Quiere que mejoren sus vidas. Las ponen a confiar en sí mismos, en sus propios planes, en sus propias capacidades. Y la consejería bíblica lo que hace es que nos manda a depender de Dios, no de nosotros mismos. Y el primer paso, ¿verdad? Miramos Efesios 2:8 y 9, es este. Este es el primer paso para una consejería bíblica, para una persona que viene a nosotros. Y es enseñarle, ¿verdad?, el regalo que Dios quiere darnos. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Solo para profundizar un poquito en el texto y mirarlo desde una perspectiva más teológica, acá dice que somos salvos, ¿por qué? Por gracia. O sea,
caris, un regalo de Dios. La salvación es un regalo de Dios. Y el medio de recibir ese regalo, ¿cuál es? Nuestra fe. Entonces, el medio con el cual nosotros vamos a poder recibir ese regalo de Dios es ejercitar la fe. Ejercitar la fe no es hacer una obra, es simplemente aceptar la obra de Cristo. De hecho, nosotros vemos la contraposición. Es por fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Vemos que es lo opuesto. Y si vemos el resto de la escritura, vemos que la fe es lo opuesto a las obras, ¿verdad? Es confiar en Dios, no en nosotros mismos. Eso es fe. Entonces, siempre, ¿verdad? No, la fe no es. ¿Por qué digo esto? Porque algunos argumentan que si yo ejerzo mi fe, estoy haciendo algo y eso es una obra, ¿verdad? Y dentro del calvinismo extremo, miran esto que no puede ser así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos dicen que Dios tiene que darte fe antes de que tú creas. Entonces, desde esa perspectiva, usted ni siquiera puede ejercer eso. Y se apoyan en este verso siendo mal interpretado desde una perspectiva de, por ejemplo, el mismo Juan Calvino, ¿verdad? Fue el que empezó con el calvinismo. Es ¿verdad? El que empezó a hablar acerca de la seguridad de nuestra salvación desde una perspectiva que luego se impuso en 5 puntos, de los cuales yo no estoy de acuerdo en todos. No puedo estar de acuerdo en todos, aunque creo en la seguridad de la salvación. Pero indiferentemente de eso, una de las cosas es malinterpretar este texto, porque cuando dice por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué es esto? ¿A qué se refiere esta palabra esto? Y piensan a qué se refiere. Desde una perspectiva, ¿verdad? Calvinista, ellos dirían, esto acá, lo que está diciendo es que la fe, ¿verdad? Entonces, como la fe es un don de Dios, ¿verdad? Dios escoge a quién le da esa fe y a quién no, ¿verdad? El texto no habla de que a uno se le va a dar fe y a otros no, ¿verdad? Acá no habla acerca desde esa perspectiva. Algo importante es que esto no se refiere a fe. ¿Por qué sabemos esto? Porque gramaticalmente podemos mirar. Cuando nosotros vamos al original en griego, nosotros vamos a ver que la palabra fe es pistos y la palabra pistos significa fe y es una palabra femenino singular, ¿verdad? Es femenino singular y al igual que en el español, nosotros no vamos a decir lo mesa, ¿verdad? Tenemos que decir la mesa correspondiendo. Entonces sabemos que ese la está representando ¿qué? A la mesa, femenino, femenino, masculino, masculino. Nosotros entendemos eso en español. En inglés es un poco más difícil de explicar esto, pero en español para nosotros es claro, ¿verdad? Si es una camisa, no es rojo, ¿verdad? Es roja, ¿cierto? Sí, etcétera, etcétera. Entonces tiene que corresponder. En el caso de esto, no, es masculino, ¿verdad? No es, perdón, es neutra. Es una palabra neutra, no es femenina. Entonces, esto no puede referirse específicamente a fe, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta palabra, esto, es una palabra neutra singular y la palabra fe es una palabra femenina singular. Entonces, ¿cuál es la defensa del calvinismo en este sentido? De ortodoxo, no todos, hay muchos que no hacen esto. De hecho, el mismo Juan Calvino y muchos otros eruditos, ¿verdad? No van a hacerlo porque entienden la gramática en el griego. Entonces, ellos lo que dicen es que, bueno, sí, pero esto no corresponde a fe, pero tampoco corresponde a gracia, porque gracia es femenino y singular también. Y esto tampoco corresponde a salvos, porque salvo es masculino plural, ¿verdad? Entonces no corresponde a ninguna. Entonces esto significa que la gracia es el don, que la salvación es el don, que la fe es el don. Entonces cada uno de ellos es el don, todo, ¿verdad? Es el don. Bueno, no es lo que está hablando porque es femenino y singular. ¿Qué está diciendo singular? Que no es como algo aislado, no es como la fe y la gracia, y no, es como un todo, ¿verdad? Porque por eso es singular. Entonces, ¿qué es el regalo, el don de Dios? La salvación completa, no la parte de esta, no es que reparte una gotita de esto, no. La salvación en concreto, en completa, en todo esto es lo que Dios ha hecho, ¿verdad? La salvación como tal, no específicamente la fe. ¿Por qué ellos argumentan que es la fe? Una, ya vemos que gramaticalmente no se puede sostener, pero dos, es porque ellos piensan que la fe es una obra. Entonces ellos dicen que si usted decide aceptar el regalo de Dios, usted está obrando, que es actuar. Pero para explicar eso es lo siguiente. ¿Qué sería la salvación por obras? La salvación por obras, imaginémonos que hay una cuerda de aquí al cielo, hasta el infinito y más allá. Está esa cuerda hasta el infinito. ¿Y qué es trabajar por nuestra salvación? Empezar a escalar. Vamos subiendo la cuerda. Eso es yo tratando de ¿qué? De ser salvo por mis obras. ¿Voy a poder llegar? No. Es clara la escritura, ¿verdad? Por las obras nadie puede ser salvo, pero eso sería salvación por, ¿verdad? Obras. ¿Qué sería la gracia? ¿Qué sería la salvación? Por medio de la fe.
Simplemente la fe lo que hace es esto, ¿verdad? Suelto la cuerda, dejo de luchar por mi salvación, entiendo que yo no puedo ser salvo por mí mismo. ¿Eso es una obra? No, eso es cesar de tratar de salvarme, eso es cesar el trabajo, eso es parar el trabajo. Ya no estoy trabajando para mi salvación, ahora confío en la obra plena de Cristo Jesús. Eso no es una obra, ahí no hay un mérito para uno, más bien es un acto de debilidad o no, porque ya no lucho. Ahora, ¿verdad? Simplemente entiendo que no puedo. Es exactamente eso. Entonces, ¿quién recibe toda la gloria? El único que la merece, que es Dios. Pero ejercer la fe no es una obra. Es simplemente recibir y aceptar el regalo de Dios. Por otro lado, si nosotros pensamos que fe, ¿verdad? Y lo vemos como un don que viene de parte de Dios. Aún así, los dones que Dios nos ha dado no dice que, ¿verdad? Que en este caso, ¿verdad? De la fe no está excluyendo a unos y escogiendo. No se da esto por algo en particular, ¿verdad? Ahí en el verso no nos puede decir, bueno, es que a uno les dio fe y a otros no les dio fe. Que eso sería el calvinismo, ¿verdad? En el extremo. Cuando habla acerca de uno, que es la gracia irresistible. O sea, cuando Dios quiere salvar a alguien, lo salva y punto, aunque usted no quiera. Y cuando Él escogió, Él no te escogió para ser salvo, listo, no importa qué tú hagas, ¿verdad? Nunca, no hay una responsabilidad humana en lo más mínimo. No veo eso en la escritura con un montón de pasajes, ¿verdad? Eso solo para explicar un poquito el texto, ¿verdad? Porque ese es el texto de memoria y queremos, ¿verdad? Verlo en su contexto y aplicarlo bien. Entonces, claramente acá lo que está hablando es que el don de Dios, que es toda la salvación, el único merecedor de toda la gloria es Dios. Y nosotros no estamos ganándonos la salvación, no estamos trabajando por nuestra salvación, porque eso es, ¿verdad? Perder el tiempo. No se puede, es imposible ser salvo por obras. El objetivo es que nadie se gloríe. Yo me voy a gloriar de soltar la cuerda, de cesar mi trabajo. No, ¿verdad? Lo que hago es, pum, yo no puedo. Lo único que puedo hacer que es confiar en Cristo. Eso no es una obra, eso es aceptar el regalo de la salvación, ¿verdad? Eso, ahí no hay ningún mérito mío. El mérito es Él, que hizo todo para que yo simplemente acepte eso o lo rechace y siga tratando de escalar por mis propios medios. Entonces, para explicar un poquito el contexto, ¿verdad? De este pasaje a fondo, este es el pasaje que queremos memorizar. En cada una de las clases nosotros vamos a tener un verso a memorizar. Este es el de la semana pasada y de esta semana. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 y 9. Y nosotros empezamos a mirar cómo se nos habla acerca de estos cambios. Es un cambio radical. En el caso del primer paso, de muerte a vida, es lo que estamos hablando. En el caso de nuestra salvación, en el caso de poner nuestra confianza en la obra redentora en Cristo Jesús. Pero antes de hacer esto, nosotros tenemos que llevar a la persona que viene a nosotros a entender su estado espiritual, su condición espiritual, porque las verdades de Dios, el enemigo las oculta, el enemigo las encubre, el enemigo empieza a desviar las cosas y quiere llevar al hombre ¿a qué? A confiar en sí mismo, a depender de sí mismo, a creer que puede en sus propios medios. Y el orgullo juega un papel muy importante y muy fuerte en el aspecto de el nacer de nuevo. La decisión más importante que tomarás en tu vida tiene que ver con tu disposición de seguir el plan de Dios para tu vida. Y esta decisión es una decisión diaria, ¿cierto? Es una decisión constante. ¿Voy a seguir el plan de Dios para mi vida o no? De aquí depende todo lo demás. Esto es consejería pura. ¿Por qué? ¿Quieres gozo? ¿Quieres paz? ¿Quieres plenitud? ¿Quieres abundancia? Sigue el plan de Dios para tu vida. Cuando no seguimos el plan de Dios para nuestra vida es cuando nosotros vemos los problemas. Pero ¿cómo encuentro el plan de Dios para mi vida? Que, tal como está revelado en la Biblia. La Biblia nos dice que espera de Dios, que espera de Dios como esposos, como esposas, como padres, como madres, como hijos, como hijas, como trabajadores, como siervos, como etcétera, etcétera. En todas las áreas la Biblia nos dice cuál es el estándar de Dios, qué es lo que Dios quiere. Y el mundo nos da otro panorama, ¿verdad? Y vamos a ver que esa es la lucha constante y ahí es donde encontramos, ¿verdad? La importancia de la consejería bíblica. Pero esto es para todos nosotros porque ninguno de nosotros es ya como Cristo. Entonces todos necesitamos cambiar, ¿verdad? Todos necesitamos, ¿verdad? Renovar nuestra mente, quitar la mentira, poner la verdad de Dios. Entonces, ¿dónde está el plan de Dios para mi vida? ¿Verdad? No en un sueño, no en una visión, no en que alguien dijo esto, sino en la escritura. Por eso es contrario, no está dentro del plan de Dios aquel que dice, yo
amo a Cristo y estoy bien con Dios, pero a la iglesia ni me arrimo. Es contrario a lo que la Escritura manda, porque dicen no deje de congregarse como algunos tienen como costumbre. ¿Por quién murió Cristo? Por su iglesia. ¿Por quién vuelve Cristo? Por su iglesia. Imagínese un pulmón, ¿verdad? Voy a estar muy bien y yo estoy muy bien fuera del cuerpo. ¿En serio? ¿Qué es un pulmón fuera del cuerpo? Es algo, ¿verdad? Que se va a descomponer, se va a morir en algún momento. Para que funcione, tiene que estar en el cuerpo. Ahora, no es muy confortable muchas veces estar en el cuerpo, ¿verdad? Porque vamos a ver otros miembros, ¿verdad? Y va a haber roces y demás, pero eso es lo que Dios no está buscando mi confort, sino formar a Cristo Jesús en mí. Y lo que quiere es que con mi madurez yo pueda guiar a otros miembros que están ahí. Yo ya no me enojo si me quitan mi campo, ¿verdad? Tal vez al principio cuando llegaba a la iglesia, tal vez sí me iba a molestar, ¿verdad? Pero ya después de 40 años de cristianismo no debería tener problema con eso, ¿verdad? Porque en este proceso cada vez vamos madurando, entonces ya no estamos buscando eso. Yo ya entiendo que ir a la iglesia no es algo bueno por hacer, sino una necesidad para mi alma, algo que mi alma necesita, que buscar hermanos maduros con los cuales pueda poder, ¿verdad? Confesar mis faltas y pedir ayuda y demás, es algo vital, ¿verdad? Tener, ¿verdad? Una contabilidad, mirar, porque desde afuera se ven las cosas mejor muchas veces, ¿verdad? Tenemos un muy alto concepto de nosotros mismos. Entonces, el estándar de Dios para nosotros analizarnos debe ser la Biblia, ¿verdad? En la Biblia nosotros sabemos, si yo les digo cómo estoy en amor, de 1 a 10, ¿cuántos se pondrían en estar bien con amor? Si tienen ahí un Juanito, pónganse ahí de 1 a 10, ¿verdad? ¿Cómo andan en amor? Entonces ya usted fijó un número. Entonces luego vamos a analizar, bueno, ¿qué es estar bien en amor? Vamos a 1 Corintios 13, dice, el amor es paciente. De 1 a 10, ¿cómo ando en paciencia? Yo ando bienísimo, pero apúrese, ¿no? Entonces, ahí vamos, es sufrido, ¿verdad? No busca lo suyo, pone a otros en primer lugar, no es jactancioso. Wow, oye, no sé si el número ha cambiado, ¿verdad? El que teníamos en mente cuando hacemos un análisis, ¿verdad? Entonces, algo importante, autoconfrontación no es autocondenación, ¿verdad? No dejemos que el enemigo haga eso. Esto no es autocondenación, esto es autoconfrontación. ¿Cuál es el objetivo de eso? Que el Señor quiere más de nosotros, que podemos ser mejores, que podemos llevar más peso de gloria, podemos acumular más peso de gloria para nuestra eternidad en los cielos, por siempre, que podemos afectar a más personas con cambios, ¿verdad? Vamos haciendo cambios y cambios. Lo hemos visto en nuestras vidas. En lo poco que hemos sido obedientes, hemos visto el fruto y cómo afectamos a otros. Entre más lo seamos, más vamos a ver eso. Y eso es lo que Dios quiere. Entonces, esto no es para condenarnos, sino para animarnos a que podemos hacerlo mejor y que debemos caminar en esa obediencia para llevar gloria y honra al nombre que es sobre todo nombre, ¿verdad? A nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no es un asunto de, oh, wow, de bajar la cabeza y sentirnos condenados, sino animarnos a, oh, wow, en esos detalles no me había dado cuenta, podemos mejorar, vamos a mejorar en esto. En este año vamos a llevar más gloria al nombre de Dios, vamos a exaltar más el nombre de Dios, pero va en virtud que yo me exponga a la verdad bíblica y no a mi concepto, porque no sé ustedes, pues yo me siento bienísimo, ¿eh? Y me siento muy bueno y todo lo demás, ¿verdad? Pero la meta es Cristo, ¿verdad? Entonces, si no me confronto bíblicamente, vamos a sufrir un montón de cosas. Vamos a ver dentro de las clases que un concepto que ahí vamos a mirar es que si nosotros nos juzgamos a nosotros mismos, nadie nos juzga. ¿En qué aspecto? Si yo cuando cometo una falta reconozco que es una falta y pido perdón, nadie tiene que venir a decirme que estoy actuando mal, ¿verdad? Ya nadie tiene que hacerlo porque yo mismo, wow, ¿sabes qué? Actué muy mal, perdón. Y es difícil, pero es el camino de libertad y de volver al camino de Dios. Eso es lo que hay que hacer. Cuando nos equivocamos, no le demos vuelta al asunto, vamos directamente, perdón, discúlpame. Y, ¿verdad? Eso nos vuelve al camino de Dios. Impacta directamente, dice, tu vida diaria y tu destino eterno. El hecho de tomar esta decisión. Mucha paz tienen los que aman tu ley, para ellos no hay tropiezo. El amar la ley, ¿verdad? No los que la conocen, sino aquellos que viven conforme a ella, que ven el valor de vivir conforme a lo que Dios dice, de saber que no tienen que esconderse, que tienen libertad, que tienen paz, que no importa que haya en la mesa, sabe que tiene la paz de Dios y que Dios es grande y misericordioso, ¿verdad? Y muchas veces, a veces solo hay arroz y frijoles y no sé qué pasó, pero cayó pollo frito, ¿ah? Qué rico. Cayó esto, cayó lo otro, ¿ah? Cayó chicharrones y hicimos un chifrijo, ¿ah? En Costa Rica. Dios es bueno, Dios es grande, Dios es maravilloso y si no cae, gracias Señor, porque hay muchos que no tienen ni arroz ni frijoles, ¿verdad? Y siempre el problema de confiar en uno mismo, de pensar en uno mismo, de amarse a uno mismo, es que uno siempre se está comparando. ¿Y eso qué trae?
egoísmo, trae insatisfacción, trae todos esos montón de cosas que nos van a saturar y no nos permiten experimentar la paz y el gozo de Dios. Por eso tenemos que sacar a las personas de confiar en sí mismos, de ponerse en primer lugar y poner su confianza y su estima en la obra redentora de Cristo Jesús, aunque no sea popular, aunque muchas personas no quieran escuchar eso. Dice, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal, sabiéndose en las manos de Dios, sabiéndose, ¿verdad?, en él. En medio de toda incertidumbre, qué bonito abrir los ojos y saber, o sea, es que sabemos dónde estamos, ¿verdad? Somos un punto en el universo, girando a una velocidad increíble, con millones y millones de estrellas y sistemas solares y demás, y ahí estamos nosotros, ¿verdad? Y el que controla absolutamente todo eso es papá. Wow. Un papá que murió a su propio hijo en una cruz para abrazarme. Ese es. Entonces voy a andar con temor. No, quiero confiar y quiero demostrarle que lo amo y que confío en él y que le creo. Por eso el que oye el Señor y camina conforme a lo que él lo guía, habita tranquilo, sin temor del mal. ¿Recuerdan cuántas veces quisieron matar a Jesucristo desde que nació, ¿verdad? Antes de los 2 años ya buscaban para matarlo. Pero ¿por qué no ocurrió? No ocurrió, no ocurrió. Porque solo iba a ocurrir cuando era la voluntad de Dios. Y es igual con nuestras vidas. Podemos someternos y darnos a Él sin temor, porque cuando llegue la hora, va a llegar la hora, pero solo cuando Dios diga. Pero qué importante vivir en esa forma, confiando y depositándonos en Él. Dios te capacita para dar el primer paso necesario hacia el cambio bíblico duradero. Este paso es tu respuesta al amor demostrado de Dios por ti en Cristo Jesús. Recordemos que todos estos enunciados, ¿verdad?, están acá en todos estos versículos, ¿verdad? Entonces, si ustedes quieren profundizar más y regenerarse más y llenarse más, lean todos esos versículos. ¿Verdad? Y es algo, ¿verdad?, que es fuerza y puro y alimento, ¿verdad?, para nuestra alma. El plan de Dios para que cambies de una manera bíblica se centra en su Hijo Jesucristo. Dios tiene un plan. Entonces nosotros no tenemos que inventarnos cómo ser salvos. Tenemos que seguir, tenemos que someternos al plan de Dios. Ese es el problema del ser humano. No queremos someternos. No nos gusta recibir órdenes. Queremos ser jefes, amos, dueños. Por eso, ¿verdad?, es un asunto de sometimiento, de sujetarnos, de seguir lo que Dios dice, que es lo mejor para nosotros. La norma de Dios es la perfección. No puedes lograr ni alcanzarla por tus propios esfuerzos. No puedes salvarte a ti mismo, no puedes depender de ningún otro ser humano para redimirte. Tienes la necesidad de reconocer tu incapacidad para cumplir con la norma. Por eso son los 10 mandamientos. Esa es la ventaja, ¿verdad? No puedo ponerla. Ese es el valor de los 10 mandamientos, ¿verdad? ¿Cuál es? Es un ayo que nos lleva a Cristo. Eso es lo que, ¿verdad? Lo que hace los 10 mandamientos no nos salva, sino nos muestra que necesitamos un Salvador. Para eso están, para ver que la norma de Dios es perfección y yo soy todo lejano a eso. ¿Alguien aquí ha mentido alguna vez? Los veo muy pensativos, ¿verdad? Si no, ya punto una, la de hoy, ¿va? Entonces, sí, nos hemos robado algo pequeño, no sé, etcétera, etcétera. A veces no tan pequeño, pero bueno, ya no vamos a entrar en detalles. Pero todos hemos quebrado la norma de Dios. Alguna vez hemos puesto algo en primer lugar que no sea Dios, ¿verdad? Todos quebramos la norma de Dios. ¿Y qué es lo que quiere Dios? Que entendamos que somos enfermos. ¿Recuerdan los fariseos cómo le decía, verdad? Los sanos no tienen necesidad de médico, pero ¿quién es sano? Yo, dice el fariseo, ¿verdad? Precisamente esa es la condenación de ellos, creerse buenos. Y eso, hasta el día de hoy el ser humano se justifica a sí mismo y crea ídolos, crea falsos dioses para justificar sus pecados y no salir de esas conductas. Por la gracia y misericordia de Dios, reconoces tu condición perdida y crees con todo tu corazón y sinceramente en el Señor Jesucristo para recibir el regalo de la vida eterna y el perdón de pecados. Es aquí donde queremos llevar a la persona que viene a nosotros por consejería que no ha nacido de nuevo, porque ¿qué esa persona que anda buscando? Su paz, su gozo, su plenitud. Solo en Cristo puede hacerla. Solo ahí va a poder encontrar lo que realmente anda buscando. Ella piensa que su vida va a ser mejor porque su matrimonio es muy bueno. ¿Ustedes creen que hay alguna persona que cree que, por ejemplo, en el mundo, cómo ellos caracterizan el estar bien? ¿Qué es estar bien en el mundo? Dani lo dijo, tener dinero. Si tenemos dinero, lo hacemos. ¿Alguna vez usted ha pensado así? ¿O solo yo? El bombardeo constante es el dinero te da seguridad, te da estabilidad,
te da paz, te da gozo, te da plenitud. ¿Qué dijo Salomón? Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. No hay satisfacción en eso. El testimonio de personas que han sido millonarios, ¿cuántos actores de Hollywood multimillonarios se han suicidado? Porque la satisfacción no está en eso. Y si queremos llevar a una persona realmente, no a que cortar, ¿verdad?, las hojitas que se ven marchitas, no, no, vamos a ir a la raíz, es esto. Porque hay algunas personas que no ven esto tan bueno, lo que estoy hablando, y dicen, no, 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 pero es que si viene por otra cosa, ¿cómo lo voy a llevar yo a Cristo? Bueno, es que esto es consejería bíblica, ¿verdad? Esto no es minimizar las consecuencias, esto es hacer una cirugía, esto es enfocar a la persona y que la persona entienda cuál es su verdadero problema. Su verdadero problema, ¿verdad?, no es ¿verdad?, lo que está pasando con el alcoholismo, esto y lo demás, es su relación con Dios. Cuando mejora su relación con Dios, todo va a ir cayendo en su lugar, pero llevarlo a eso. Entonces, aunque la vida eterna es un regalo, muchos la rechazan. ¿Por qué? Por nuestra independencia, por nuestro orgullo, porque queremos ir a Dios a nuestra manera, en nuestra forma. Queremos ser salvos y queremos ir al cielo haciendo torres de Babel, ¿verdad?, de una forma que a mí me satisfaga. Entonces va en otra dirección completamente. Dice, si aún no tienes una sincera, franca, pura y genuina relación personal con el Señor Jesucristo, tienes un problema espiritual que solo Dios puede resolver. Sin esta relación con Jesús, tú estás separado y sin esperanza de Dios. Esa es la realidad de la persona sin Cristo Jesús. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais como muertos en tus delitos y pecados. Entonces, este es el asunto de la consejería bíblica. Si está separado de Dios y sin esperanza, ¿cómo va a encontrar la paz y el gozo y lo que anda buscando? ¿Verdad? ¿En dónde? ¿Cómo vamos a sostener eso? ¿Verdad? Estás espiritualmente muerto en tu propio pecado y yo lo voy a mandar a confiar en sí mismo, en que usted puede hacerlo, en que crea en usted, que sea positivo y va a ver que todas las cosas positivas van. No, necesita que humillarse, entender cuál es su situación espiritual. Ahora, muchos no van a querer, ¿verdad? Inmediatamente usted toca esto y van a buscar otro consejero. Y hay personas que van a buscar, ¿qué andan buscando? Alguien que se ponga de acuerdo con ellos y que les dé la razón en lo que están pensando, y no, ¿verdad? Pero nosotros tenemos una responsabilidad y es que estamos acá ¿para qué? Para dar el consejo de Dios. Lo que nosotros aplicamos a nuestra vida, lo que nosotros vivimos, lo que entendremos, dónde encontramos nosotros nuestro gozo y nuestra paz. No es en el dinero, no es en las circunstancias, no es en las cosas, no es en nuestros sentimientos, es en el carácter de Dios, es en lo que nos espera para siempre, ¿verdad? Es en lo que viene. Es por eso que vivimos, ¿verdad?, para Él, con esa certidumbre y demás. Pero, ¿verdad?, esta realidad de esta persona que viene a nosotros y no tiene a Cristo es hostil a Dios. Puede encontrar paz, gozo y plenitud. Entonces, ¿qué consejo le voy a dar a alguien que es enemigo de Dios para que su vida sea mejor? Vemos la frustración, digamos, entre comillas, de un pastor, de un consejero bíblico. Yo no puedo darle una aspirina. Esa persona tiene un problema con Dios, con su creador. Él es creado. Todo ser humano es creado para la gloria de Dios, para la alabanza de su nombre. Y mientras no esté en ese lugar, no va a tener satisfacción, no importa qué tenga. Y Salomón lo probó todo: placeres, dinero, lo que usted se imagine, él fue, ¿verdad?, hasta lo sumo, a una sabiduría. ¿Y qué dice? Vanidad de vanidades. ¿Qué es todo lo del hombre? Dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es todo lo del hombre. Es ahí donde encuentro satisfacción, en temer a Dios, en guardar sus mandamientos. El consejo de aquel que lo probó todo dijo, no está ahí, no está ahí, no está ahí. Yo sé que ustedes creen en eso y además pueden desperdiciar toda su vida pensando que está ahí. No está ahí, ¿verdad? Está en Dios. Entonces quiero llevar a la persona a este lugar. Yo realmente me voy a interesar por la persona, entonces voy a ir al corazón, a la raíz, al problema. Y esto es maravilloso porque Jesús hacía esto. Habían personas que venían a Jesús por una aspirina. Cuando digo una aspirina es tal vez volver a ver. Cuando digo una aspirina tal vez es caminar. Cuando digo una aspirina es, ¿verdad?, es tal vez quitarse la lepra, pero venían por cosas superficiales que luego iban a morir, y, ¿verdad?, y Dios les daba eternidad, salvación eterna. ¡Wow! ¿Se compara eso? ¿Verdad? Vinieron simplemente por una sanidad física y Dios les dio una sanidad espiritual eterna. ¿Recuerdan el paralítico cuando lo bajan en la cama? Tus pecados te son perdonados. ¡Wow! Él venía solo para cambiar su miserable vida anterior y tal vez, ¿por qué? 50 años más. Y Dios le cambió la eternidad, siglos de siglos por siglos. Nosotros lo vamos a ver. Vamos a disfrutar con Él la eternidad. Esto es maravilloso de Dios. Pero estas cosas de Dios son para nosotros imitarlas. No darle aspirinas a las personas, ir al corazón, a la raíz, al meollo del asunto y ser valientes en este aspecto, ¿verdad? No buscamos ser populares, buscamos ser fieles a Dios. Y nunca Dios nos va a llamar por números. ¿Cuántos tenía? ¿Cuántos? No, 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 no. Fuiste fiel. Hiciste lo que yo te llamé a hacer. De eso se trata. Diste mi mensaje, ¿verdad?
Dios no se impresiona con los números y demás. ¿Recuerdan cuando las multitudes seguían a Jesús? Yo no me hubiera movido y wow, estamos llenos, ¿verdad? Que el ministerio y está llenísimo. ¿Y qué hacía Jesús? Se volvía y le decía, si alguno quiere venir en pos de mí, ya, no de toda esta multitud, ya, Señor, déjalo así. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. ¡Wow! Mensajes fuertes. ¿Pero por qué? Porque no está interesado en números, no está interesado en masas, no está interesado en ser popular. Y lo único, ¿cuál era el objetivo de Jesucristo? Cumplir la voluntad de Dios Padre. Él lo que quería ver es vidas transformadas. Y es solo cuando seguimos el plan de Dios para nuestras vidas. Esta es la condición de verdad de aquella persona sin Cristo Jesús. Es incapaz de agradar a Dios o andar en su camino. Eres incapaz de entender las cosas de Dios. Está cegado por Satanás y cautivo a su voluntad. Ni siquiera se da cuenta de lo que está haciendo y lo que está viviendo. Es una marioneta del enemigo y ni siquiera se da cuenta de eso. Eres incapaz de vivir una vida espiritualmente fructífera y significativa, porque la única forma es estar pegado a la vid, ¿verdad? Jesucristo nos dijo, permaneced en mí, yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, pero separados de mí, nada podéis hacer. De peso de gloria, de cosas eternas. ¿Por qué? Porque podemos hacer mil cosas y la gente nos puede aplaudir y demás y reconocer mi nombre, pero no en lo eterno, ¿verdad? En mi nombre echaron fuera demonios, hicieron esto, hicieron lo otro. ¿Y qué dijo? Nunca los conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, realmente lo que queremos es hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo llevamos fruto? Permaneciendo en Cristo, en esa relación personal con Cristo. Ahora, no sé si es su lucha o solo la mía, ¿verdad? Y estoy siendo sarcástico en esto, pero hay alguien aquí que tiene luchas para pasar tiempo a solas con Dios. A alguien se le dificulta, ¿no? A veces, yo les digo, a veces ni siquiera, ¿verdad?, dar la clase y se me dificulta o preparar la clase, pero pasar un tiempo a solas con el Señor, hasta pienso que estoy perdiendo el tiempo, lamentablemente. Uy, tengo que preparar esto y tengo que hacer esto y uy, no voy a poner esto y que es lo más importante. ¿Cómo llevo mucho fruto? Permaneciendo en Él. Pero ¿sabes qué? Yo a veces me separo para dar más fruto. Ahora, reconozco que no solo mi problema, he visto que también fue el problema de Marta, ¿eh? No sirvió, ¿verdad? Estaba sirviendo a Cristo, ¿cómo? A su manera, siguiendo su plan, como ella sabía, como ella creía, conforme a su experiencia, conforme a sus habilidades. ¿Qué quería el Señor? No quería almuerzo, no quería la casa perfecta, quería que se sentara a sus regazos, ¿verdad?, como lo hizo María, ¿verdad? Pero Marta creía que no, ¿verdad?, que era de esa forma, confiando en sí misma, tomando decisiones, ¿verdad?, y demás. Y a veces nos puede suceder eso, porque el enemigo va a buscar que nosotros no pasemos tiempo de intimidad con Dios. No le importa que repartamos información. El problema es cuando damos, ¿verdad?, esta información empapada con el Espíritu Santo, en el poder de Dios, cuando esta información se transforma en vida, cuando esta información cambia la actitud y la mente de las personas. Eso sí es un problema para él. Y él entiende que el poder no está en nosotros, ni en la deliberación del mensaje, ni cómo muevo las manos, ni qué imagen pongo atrás, sino en si he pasado tiempo con Dios o no, ¿verdad? Y es importante, por eso va a ser la lucha constante, pero quiero llevar mucho fruto. ¿Qué tengo que hacer? Permanecer en Él, pasar más tiempo con Dios. Ahora, recordemos, en esto hay un balance. ¿Qué hacía Jesús? Como Jesús pasaba atareado, ¿eh? No tenía que dar solo 3 clases a la semana, ¿eh? Él pasaba atareado haciendo cosas con las personas. Pero ¿qué hacía Él? Como tenía tanto que hacer, ¿qué hacía? Pues está bien que no tenga tiempo devocional, ¿verdad? Porque hey, tengo que hacer todo esto y servir. No, pasaba toda la noche en oración. Terminaba de ministrar, en lugar de ir a dormir, buscaba la presencia del papá. Lutero era otro que tenía tantas cosas que hacer. Bueno, la Biblia en alemán es producto, ¿verdad?, de su obra, ¿verdad?, de Dios a través de él. Pero él, ¿verdad?, implicaba todo esto. Entonces, ¿qué hacía él? Dice, mañana tengo que levantarme a las 3 de la mañana. ¿Por qué? Porque si me levanto a las 5, como siempre, no me va a dar tiempo para pasar tiempo con Dios, porque tengo tanto que hacer. Y si no paso tiempo con Dios, no voy a hacerlo como Dios quiere que lo hagamos. Entonces, este es el proceso que nosotros podemos mirar y es maravilloso y precioso, pero tenemos que entender la importancia de que esto no es un versículo más, ¿verdad? Esto es uno a uno, gozo, paz, plenitud, victoria, fruto, peso de gloria, etcétera, etcétera. Hablamos de prosperidad, ¿verdad?, y bendición.
¡pum! Esto es bendición. Que usted tenga tanta vida, tenga tanto en usted que en su interior corran ríos de agua viva que afecten la eternidad de las personas a su alrededor. De eso estamos hablando. Y es maravilloso, pero es, ¿verdad? Ve la escritura como lo que es la palabra de Dios. Ahora, han visto que estoy acentuando esto y pongo más énfasis y demás, es porque Dios me está hablando a mí, ¿verdad? Dios me está diciendo, Víctor, se está escuchando, ¿verdad? Porque se trata de usted, no del vecino, sino de usted. Te estoy hablando a ti. Es mi corazón derramado hacia cada uno de ustedes. Quiero usarlo, quiero pulirlos, quiero limpiarlos, quiero manifestarme a través de ustedes. Estamos dispuestos, queremos vivir esta vida en abundancia, no una vida media, no una vida más o menos. Bueno, de esto se trata. La respuesta de Dios a tu problema espiritual se basa en su carácter. Cuando hablamos acerca de la diferencia de la persona sin Cristo Jesús y no, es producto de que Dios es completamente justo, perfecto y santo, y Dios es amor, ¿verdad? Y no es, ¿verdad? Una cosa no es más que la otra, sino es completo. Entonces, en la cruz vemos esas dos cosas unidas. Dios no dice, como los amo, perdonados y listo. No, la justicia tiene que cumplirse. Alguien tiene que pagar por esto. Por eso Cristo fue desfigurado en una cruz, porque alguien tenía que pagar, porque Dios no puede negarse a sí mismo, porque no podemos empezar a pensar de que, ¿verdad?, la paciencia de Dios o su misericordia o su gracia significa que Dios pasa por alto nuestro pecado, que no le importa mucho. No, ¿verdad? Es paciente, justo, fue la sangre de Cristo Jesús. Dios es justo, por lo tanto, dice, en tu estado pecaminoso enfrentarías su ira y su juicio. Esa es la realidad de la persona sin Cristo Jesús. Entonces, ¿qué consejo le voy a dar yo? Cuenta hasta días cuando se enoja, muerda, o sea, no, necesita nacer de nuevo, ¿verdad? Por eso es que buscamos eso. Acá son pasajes que nos habla de la grandeza, la magnificencia, la santidad de nuestro Dios. Por otro lado, Dios es amoroso, no quiere que perezcas en tu pecado, así que te atrae a su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Y esto, todo lo que estamos haciendo es la ilustración del paso 1:1 cuando alguien viene a consejería. Entonces, vemos que no es vaya y acepte a Cristo. No, es llevémoslo, guiémoslo. Vea, esta es la situación espiritual suya. Usted tiene que tomar una decisión, pero va en consecuencia que la persona realmente entienda cuál es su condición. Y dice el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Ese es el deseo de Dios, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y aquí es donde yo uno, ¿verdad?, mi pensamiento, hablando teológicamente, con el de Efesios 2:8 y 9, y digo, bueno, yo no miro donde Dios diga, yo elegí a este para sí, a este para no, ¿verdad? Veo que su deseo es que todos, obviamente no todos van a responder, y obviamente Él sabe quién va a responder y quién no antes de que nazca, pero eso no significa que Él determinó que fuese así, desde mi punto de vista, porque miro cosas como esta, ¿verdad?, que expresan el corazón de Dios y que es palabra de Dios. La respuesta a tu problema espiritual se centra en el Hijo de Dios, en Jesucristo. Ese es el camino, es la única forma. Por su gracia y misericordioso amor, Dios dio a su Hijo unigénito como única respuesta a tu condición espiritual sin esperanza. No hay otra forma. Esto no es nada popular, y menos en nuestros días, ¿verdad? Y la Biblia es clara, ¿verdad? En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Hechos 4:12. Ya que no puedes salvarte a ti mismo o hacer algo para merecer el favor y la misericordia de Dios, Jesús pagó todo el precio de tu redención al morir en la cruz por el castigo de tu pecado. Dios aceptó y aprobó el sacrificio de la muerte de su Hijo por tu pecado al resucitar a Jesús de los muertos. La resurrección lo que nos habla es que el sacrificio fue fue aceptado el sacrificio. Él recibió la ofrenda. Ahora, recordemos que enfatizamos la muerte de Jesús, pero la vida de Jesús es fundamental, porque eso es lo que se nos imputa a nosotros, es lo que se nos aplica. Es por eso entramos confiadamente ante el trono de la gracia. ¿Por qué? Porque Dios nos mira como a Jesús, o sea, sin pecado, perfectos en Él. Así es como nos mira, ¿verdad? Como cuando nacemos con la imputación del pecado, con una naturaleza pecaminosa. Nos es imposible no pecar. ¿Verdad? Nosotros no nos volvemos pecadores. Nosotros nacemos pecadores y simplemente demostramos la naturaleza con el tiempo. Pero de igual forma, cuando nacemos de nuevo, ahora tenemos, ¿verdad? Tenemos lo que es la naturaleza de Cristo en nosotros. Una naturaleza nueva. Somos nuevas criaturas. Entonces Cristo vive en nosotros. Tenemos la mente de Cristo y podemos caminar como Dios quiere. Y Dios nos mira como en Cristo. Por eso es que no somos consumidos al entrar en su presencia, sino que podemos entrar confiadamente. Porque el sacerdote sí tenía que estar preocupado porque
el cabrito que usaban, buscaban el mejor y ¿verdad? Que tuviera, cumplía todo, pero nadie sabe, ¿verdad? Entonces entraba con miedo si se aceptó o no el sacrificio. El sacrificio de Cristo es sublime y excelso y por eso podemos entrar confiadamente ante el trono de su gracia. Y a través de Jesús dice, puedes tener el perdón de tus pecados. Wow, qué regalo más maravilloso. Reconciliados con Dios, tener la paz con Dios, experimentar un nuevo nacimiento espiritual, recibir por la fe el regalo de de la vida eterna por su gracia, tener acceso a Dios, ser miembro de la familia de Dios, entender las cosas de Dios, llegar a ser una nueva persona con la capacidad para vivir de una manera totalmente distinta. Ya no hay excusas, podemos vivir conforme a lo que Dios quiere. Y estas cosas, ¿verdad? Tenemos, ¿verdad? Como decir, todos esos principios, pero tenemos que ejercitarlos, ¿verdad? Ya tenemos esa habilidad, pero nosotros tenemos que ejercitarlos. Es como entender las cosas de Dios. Yo creo que hoy usted ya entiende muchísimas cosas de Dios, mucho más cosas que hace varios años, ¿verdad? La ignorancia ha ido, ¿verdad? Cada vez disminuyendo, pero nunca va a disminuir hasta en el cielo, ¿verdad? Pero ya hemos entendido mucho más cosas que antes. Vamos en ese proceso de madurez, pero necesitamos ejercitar eso. Dice ser capacitado para cambiar y madurar a la semejanza de Cristo y tener un conocimiento íntimo de Dios que va en aumento. Ahí es donde Dios nos está llamando, ¿verdad? A poder ir en aumento en esta capacidad, en este conocimiento íntimo de Dios. Y esto es en la vida diaria, eso es en el caminar constante. Un testimonio esta semana que me contó, de hecho, mi hermano sobre su hija, ¿verdad? Y mi sobrina trabaja en una empresa y trabaja, de hecho, en un colegio privado. Y, ¿verdad? Ha ido ascendiendo y demás hasta el punto, ¿verdad? Que ya es de mucha confianza y le han permitido ser la encargada de todo y demás. Pero digamos que ya ha ejercido ese puesto, nuevo puesto de confianza y demás por muchísimo tiempo, entonces ya es hora de un aumento. Entonces ella le comenta a su papá, ¿verdad? Que es, ¿verdad? Que es asesor de este lugar y todo lo demás, y él le dice, sí, yo creo que sí, que ya es tiempo para que hables con los dueños, ¿verdad? Con los gerentes y le hagas saber, ¿verdad? Más que ella se va a casar, ¿verdad? Entonces ella le dice, sí, papá, voy a pedir un aumento, pero no se lo voy a pedir a mis jefes, se lo voy a pedir a Dios. Entonces yo, wow, qué chiva. Es más, pero yo puedo hacer eso, pero oye, después dijo, y le voy a pedir una cifra en particular. Voy a poner lo que a mí me gustaría ganar, ¿verdad? Entonces queda uno, wow, qué bonito. Ahora, no significa que uno ponga eso que va a pasar, porque Dios es soberano, ¿verdad? Y no tiene que pasar así. Pero ella pensó una cifra, ¿verdad? Y meditó en eso y no pidió aumento. Lo que hizo fue hacer una hoja, ¿verdad? Donde tenía el salario actual y lo presentó a él, ¿verdad? Y le dice, ¿podría firmar en esto? Entonces, ¿para qué es esto? Bueno, es una constancia salarial porque quiero, ¿verdad? Como me voy a casar, ¿verdad? Entonces ahí le explicó. Dice, ok, pero solo tengo que, hay algo aquí que no me parece. Y rayó la cifra del sueldo de ella y puso una nueva cifra. Y se lo pasó al otro dueño, al otro socio. Y dice, cierto que eso no se mira, no se mira bien, pero esto sí. Y lo aprobaron y era exactamente lo que ella había, ¿verdad? Tenía en su corazón. Entonces ahora, si yo hubiera pedido el aumento, posiblemente se lo hubieran dado y tal vez esa misma cifra, pero ella está segura que ese aumento se lo dio Dios. Ella sabe, ella invitó al Señor a participar de la acción, ¿verdad? Y qué bonito, ¿verdad? Porque eso lo hace crecer, ya tiene historias que contar. A mí me gusta poder contar historias de lo que Dios está haciendo hoy en mi vida, no historias, ¿verdad? De lo que le pasó a Billy Graham, de lo que le pasó a Spurgeon, de lo que pasó a, etcétera, lo que le pasó a Dani, de lo que pasó a Susana, de lo que le pasó a Maritere, de lo que le pasó a Eliseo. No, yo creo que contar lo que me pasó a mí, porque Dios también me puede usar y me quiere usar a mí, si yo estoy dispuesto, ¿verdad? Y qué bonito poder decir, wow, vieras que fui a la pulpería y pasó esta situación, al abastecimiento, para aquellos que no son costarricenses, ¿no? Fui a la despensa y fui a comprar tal cosas y tuve una conversación con la persona en la caja y, ¿verdad? Le hablé de Cristo y nos vamos a reunir o aceptar cosas que Dios quiere hacer. Tenemos que salir del confort y esto e invitar a Dios a participar en todo, ¿verdad? Él es el Señor y el amo, pero para mí fue un ejemplo en este aspecto de, ¿verdad? Ir madurando en el aspecto de seguir creciendo en el Señor. Ahora, no es que esté mal, ¿verdad? Si ella hubiera pedido un aumento y más, pero para mí fue muy interesante ver su madurez en el sentido de decirle, Dios, es que tú eres real y yo te quiero ver actuar en mi vida y quiero invitarte a actuar en mi vida, ¿verdad? Y fue para mí, ¿verdad? Un ejemplo a seguir. Dios te da, dice, el poder para elegir su solución para tu problema, perdón, espiritual. Cuando reconoces el amor de Dios y aceptas su verdad tal y como está revelada en el Señor Jesucristo. Una vez que acepto a Cristo Jesús, bueno, ¿cuál es nuestra realidad ahora? Esto es lo que cambia y es ahí donde queremos llevar a las personas, ¿verdad?
cuando creemos en Jesús, dice, quien una vez y para siempre se ofreció a sí mismo como un sacrificio por nuestro pecado, nos limpia, nos purifica, nos arrepentimos de nuestros pecados. Todos esos son, digamos, los pasos para nosotros nacer de nuevo. Pero si rechazamos el plan, ¿verdad? Hay personas que rechazan el plan. Es importante entender qué dice la Biblia para aquellos que no quieren seguir el plan de Dios para sus vidas. Si rechazas la verdad de Dios al no arrepentirte de tu pecado y en consecuencia no recibes el regalo de la vida eterna a través de Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿cómo permaneces? Bajo el juicio de Dios, listo para ir a un infierno eterno, ignorante de las cosas espirituales, con una ceguera espiritual, no entiende las cosas, no puedes comprender eso, sin poder para vencer el pecado en tu vida. Para mí es interesante esto cuando me relaciono con ciertos familiares lejanos o demás y me quieren como incitar a tomar o cosas de ese tipo. Ellos no pueden entender cómo para mí ni siquiera es tentación, ¿verdad? En esa área, ¿verdad? Tendré otras debilidades, pero en eso, ¿verdad? Y ellos, pero lo que no pueden entender es que para mí no genera absolutamente nada, ¿verdad? Que me estén diciendo, no, tome, vea esto, y el whisky y esto. Y yo, no, gracias, ¿verdad? No necesito, y no quiero, etcétera, etcétera, y tampoco te juzgo, ¿verdad? Es asunto tuyo y Dios, pero sí, ya les hemos hablado a Cristo, ¿verdad? Pero el punto ahí es que ni siquiera pueden entender eso, ¿verdad? Ellos no comprenden porque ellos no pueden dejar de hacer esas cosas, no tienen la capacidad para agradar a Dios. Con la garantía dice que aumentarán para ti la angustia, los problemas y las dificultades. Y muchas veces que aumente la angustia, los problemas y dificultades, ¿qué es lo que muestra? La misericordia y gracia de Dios, ¿verdad? Tratando de llevarlos a ellos a ver las consecuencias de sus malas decisiones para que hagan un cambio, ¿verdad? Y es ahí donde quiere conducir el Señor a cada uno de ellos. Estás sentenciado a morir en tus pecados, bajo la condenación del castigo eterno, separado para siempre de la presencia de Dios. Wow. Dice, en tu búsqueda de una forma de vida abundante, gozosa y pacífica, necesitas entender la diferencia entre el camino del hombre y el camino de Dios. Y eso es el énfasis y el curso se va a enfocar mucho en esto específicamente, ¿verdad? ¿Y cuál es? Dice, ahora, ¿quién anda buscando vida en abundancia, gozo y paz? Todos, eso es lo que queremos, ¿verdad? Queremos vivir vidas pacíficas, gozosas, plenas, ¿verdad? Y acá abundancia habla de plenitud, de algo completo, de algo perfecto. Por ejemplo, un vehículo es perfecto cuando está manejando en el freeway, en la carretera. ¿Por qué es perfecto? Porque fue diseñado ¿para qué? Para desplazarnos de un lugar a otro. Cuando un vehículo está haciendo eso, está siendo perfecto, está cumpliendo el propósito por el cual fue hecho. En nuestro caso, cuando estamos en medio de la voluntad de Dios, estamos cumpliendo el propósito por el cual Dios nos creó. Entonces somos perfectos en ese sentido. Y eso habla de una vida en abundancia, ¿no? Una vida que cumple su propósito, pero gozo y paz. Pero eso es lo que andamos buscando. Pero recordemos que el enemigo sabe esto y quiere darnos esto. Pero en lugar de gozo que nos da, una felicidad momentánea. El viernes que te pagan, ¿ah? Y ya pago todo y ya, listo. El otro día, adiós, ¿verdad? Esa felicidad momentánea. Paz, la paz de este mundo es tan superficial, ¿verdad? Yo me imagino, ¿verdad? Yo pagando unas vacaciones acá en el Golfo Papagayo, en Guanacaste, una zona muy bonita acá en Costa Rica. Yo me imagino un hotel todo incluido, 5 estrellas, ¿verdad? Tirado en una hamaca y con una pipa acá, qué manera. Y música clásica, me gusta, música clásica, viendo, ¿verdad? El atardecer, ¿verdad? Y ver el sol y cómo, ¿verdad? Todo el cielo anaranjado y precioso y el mar y escuchar el mar. Y en medio de eso hay un mosquito. ¿Podría quitarme ese mosquito la paz? ¿Qué piensan? ¿No? Un mosquito podría quitarme la paz después de haber pagado lo que pagara, después de toda la inversión, después. Y lo único que tal vez que me hubiera acordado después para contar es cómo me picaron los mosquitos esa vez. Esa es la paz de este mundo, es superficial, pasajera, que depende de las cosas, de los sentimientos de las personas. La paz de Dios no depende ni de las personas, ni de las cosas, ni de los sentimientos de nosotros. Es del carácter de Dios, es de quién es Él, es de la realidad de Cristo. No es tan superficial como todo esto. Es ahí donde queremos llevar a una persona, para que en medio de cualquier cosa no se va a desboronar. ¿Por qué no se va a desboronar? Porque lo que lo sostiene a esa persona no es que tenga una vida perfecta, no es que no tenga sufrimiento, no es que no tenga escasez, no es que tenga todo lo que anhela y sueña y desea,
No es que lo amen como nadie los ha amado, etcétera. No, no. No se basa ni en sentimientos, ni en personas, ni en cosas. Se basa en el carácter de Dios. Por eso un Pablo en medio de una celda, ¿verdad? ¿Cuál es el principio? Gozaos. ¿Qué les digo? Regocijaos. Es un mandamento. Regocíjense, sean gozosos. En medio de un calabozo, flagelado, ¿verdad? Encorvado, con cepos, en frío y demás. Él no está pensando si Dios lo ama o no. Él sabe que Dios lo ama, porque el amor de Dios no está en que mis circunstancias y todo está caminando tan bonito, sino que su Hijo fue molido en una cruz para que yo tenga vida eterna, para que pueda verlo cara a cara por la eternidad y servirlo. De eso se basa, ¿verdad? De esa esperanza real, verdadera y real. No se basa en que todo me sale bien, ¿verdad? Ahora, qué bien cuando todo va bien, ¿verdad? Y Dios es bueno, y Dios es amoroso y demás, pero no siempre es así. Pero ahí es donde tenemos que llevar a las personas a conciencia. Pero si yo tengo, ¿verdad?, falsas expectativas del cristianismo, ese es el problema que tenemos, y mucha de la consejería es eso, falsas expectativas del cristianismo. Gente enojada con Dios porque se murió, ¿verdad?, un ser amado. ¿Hay algún versículo que diga, venga a Cristo, haga la voluntad de Dios y sus seres amados no van a morir? No existe, ¿verdad que no? ¿Hay algún versículo que diga, venga a Cristo, haga la voluntad mía y va a tener la casa que usted quiere? No, no existe. Va a tener casa propia, va a tener... No, es que les prometió Jesús a sus discípulos, en el mundo van a tener aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo, yo estoy con ustedes, pero si a mí me despreciaron, a ustedes también, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Pero es tener la perspectiva correcta. Es ahí, ¿verdad?, donde podemos ver solidez, madurez y experimentar, ¿verdad?, la plenitud en el Señor. La diferencia principal entre el camino del hombre es que está orientado al yo. ¿Cuál es el camino del hombre? Siempre se centra en sí mismo. ¿Qué es lo que busca el ser humano? Agradarse a sí mismo, confortarse, depender de sí mismo. Esto de depender de sí mismo es una lucha increíble, ¿verdad? Y eso lo vemos constantemente en nuestras vidas y lo vemos inclusive en la Escritura. Dios quiere que dependamos de Él, no de nosotros. ¿Cómo dependemos de Él? Al seguir su plan por fe y creerlo y vivirlo de esa forma. No confiar en nuestro propio plan, no crearnos nuestra propia imagen de Dios y seguir nuestro propio plan. Cuando hablamos de depender de sí mismo, ¿verdad?, de depender en nosotros mismos, ¿recuerdan cuando cuando Dios provee el maná, el pan del cielo? ¿Qué es lo que quería el Señor? Que todos los días salieran y dijeran, wow, Dios nos sigue proveyendo. Dios está aquí, Dios está con nosotros, Él nos provee todos los días fresquito para cada uno de nosotros. Pero no, ¿qué quería el ser humano? Independencia. Entonces, ¿qué? Voy a ver si lo guardo para toda la semana. Así no tengo que salir todos los días. Queremos independencia. Dios quiere que dependamos de Él. Y eso es una lucha. En consejería vamos a ver eso constantemente. El ser humano siempre está haciendo cosas para poder ya no depender de Dios, para tener que orar menos, ya no leer tanto la Biblia. ¿Alguien aquí ora más y lee más la Biblia cuando están problemas? ¿O solo yo? ¿Cierto? No debe ser así, pero muchas veces eso sucede. Pero generalmente, ¿verdad? Nosotros queremos, ¿verdad?, tener paz y todo lo demás para no tener que orar. No sé si alguna vez le ha pasado a ustedes, pero que le han dicho, ¿por qué oramos? Y usted ni sabe qué decir por qué orar, ¿no? Porque todo va bien, ¿verdad? Pero es porque también depende de nuestra meta, porque si mi meta es estar bien, a veces no tengo por qué orar, pero habrá algún día en que yo ya no tenga que pedir para ser humilde, para caminar en obediencia al Señor, para morir a mí mismo, para poner a otros en primer lugar, para ser manso y humilde de corazón, ¿verdad? Entonces, precisamente son las cosas que nosotros podemos mirar, y cómo el camino del hombre es depender de sí mismo, es confiar en sí mismo. Entonces, en una consejería yo no voy a mandar a la persona a confiar en sí mismo, a creer que él puede por sí mismo. No, lo mando aquí a humillarse. No autoestima, sino Cristoestima. ¿Dónde está nuestro valor? En Cristo. ¿Dónde puedo llevar fruto? En Cristo. ¿Dónde puedo acercarme a Dios? En Cristo. ¿Cómo puedo justificarme? En Cristo. ¿Dónde está mi ayuda, mi sustento y mi estabilidad? En Cristo. No está en mí. Y esta es la lucha. Y esto no es popular, ni siquiera en el cristianismo, satisfacernos a nosotros mismos. Vamos a tener esa lucha constante. Perdonarme a mí mismo. ¿No he escuchado eso? Entonces yo soy el galán o el autor o el que tengo la autoridad sobre el perdón, ¿verdad? Entonces yo soy el que digo, ¿verdad? Ok, me siento perdonado o no me siento. No, es lo que Dios diga. Yo tengo que recibirlo por fe. No es un asunto sentimental. Exaltarnos a nosotros mismos. Siempre buscamos eso. Yo pasaba orando y ayunando para que el ministerio de quién fuera grande, el mío, no el de mi hermano, no el de los demás, mi ministerio. Y eso solo habla de egoísmo, ¿verdad? Sí, en lugar de alegrarme. Pablo, inclusive aquellos dicen, aunque sea por envidia, pero si predican a Cristo, que lo hagan, ¿verdad? Entonces vemos eso. Dice amarse a sí mismo, y eso es también
arma sutil de amarnos a nosotros mismos y, ¿verdad? Unos quieren hablar de que Jesús dijo que habían 3 mandamientos, ¿verdad? Amar a Dios, amar al prójimo y amarse a sí mismo, ¿verdad? Él claramente, ¿cuántos dijo que eran? 2, ¿verdad? De estos 2 mandamientos, dijo Jesucristo. Aunque algunos quieran ver 3 mandamientos, solo 2, y él lo dijo claramente. ¿Y cuál es el primer mandamiento? Es amar a Dios. ¿Y el segundo cuál es? Amar al prójimo, como ya te amas a ti mismo. ¿Cómo? Es en comparación, porque nosotros siempre nos ponemos en primer lugar, ¿verdad? Y tan simple como cuando una fotografía, ¿verdad? Si yo salgo bien, no me importa si salió visco a la otra persona, ya esos problemas, yo salí, uy, ¿cómo salí? Hasta me quedé a la par de alguien, me quedé a la par de Liceo, parece que tengo pelo también, pues esa la escojo, no, no, pero solo habla de eso mismo, de centrarnos en nosotros mismos. Eso describe, dice en la escritura, como el viejo hombre, eso es lo que debemos morir, ¿verdad? Eso es a lo que debemos, ¿verdad? Eliminar. El viejo hombre que está viciado conforme, ¿verdad? A sus deseos. El camino de Dios, ¿cuál es el camino de Dios? No es poner una bendita, no es maquillarnos, es regenerarnos, es cambiarnos, es darnos una nueva naturaleza. Eso es lo que el Señor quiere en nosotros. Dice, despojarnos de la vieja naturaleza. Estos son 2 principios que vamos a ver de principio a fin en este estudio y es despojarnos y revestirnos. Entonces es dejar de hacer cosas, pero no simplemente quedar así, ahora hacer lo que nos corresponde. Ejemplo, la escritura dice que, ¿verdad? Que dice el que roba no robe más, pero no se queda ahí, ¿verdad? Porque no es, no voy a robar, no voy a robar. Digan todos conmigo, no van a robar, no van a robar, y me concentro en no robar y no robar. Esa es la mitad del camino, ¿verdad? Es una tercera parte. ¿Qué sigue? Ahora trabaje, ¿verdad? Entonces, en lugar de estar robando, ¿ahora qué voy a hacer? Voy a trabajar. Pero eso también no es todo completo, porque yo voy a trabajar y así no voy a codiciar nada y voy a tener, y ya no voy a robar porque estoy trabajando y porque voy a cumplir todo lo que yo quiero, lo que anhelo, ¿verdad? No dice, trabaje para que pueda ministrar a otros, suplir a otros, ayudar a otros. Entonces vemos como una trilogía aquí, ¿verdad? Y ese es el camino de la plenitud en el Señor. Entonces no es no solo robar, sino ahora en lugar de robar, ¿qué hago? Voy a trabajar. Y voy a trabajar para también ayudar a mis hermanos, para suplir para la necesidad de él. Pero a veces nos quedamos con no solo robar o con trabajar nada más. Entonces si queremos plenitud y queremos madurar y cumplir todo eso, tenemos que irnos en todo el camino. Por ejemplo, dice el que miente y ahora que ya no mientan. Dice, entonces no es no voy a mentir, no voy a mentir, no voy a mentir, no voy a mentir. Hay personas que ya están muy bien porque no mienten o no dicen vulgaridades, etcétera. Pero no se trata de no decir vulgaridades, sino de mentir, que es lo siguiente, hable la verdad. ¿Estamos hablando la verdad? Esa sería la pregunta. Algo importante es que siempre la verdad va a estar acompañada de la palabra amor, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el objetivo mío de decir la verdad? Es ministrar, es servir, es ayudar, ¿verdad? Entonces va en ese sentido. Siempre, ¿verdad? Va a ser la verdad en amor. O sea, ¿qué es lo que me motiva a mí a decir la verdad? El bienestar de esa persona. Y hacerlo con humildad y hacerlo en eso, pero decirle a la persona lo que necesita escuchar, no lo que quiere escuchar, lo que necesita escuchar. Y eso no es popular y eso tiene un precio uno a pagar y más en estos días y a la gente no le gusta, pero no estamos acá para ser populares, sino para ser fieles y cumplir la voluntad de Dios y poder ayudar. Yo estoy muy agradecido con personas que no les importó ofenderme a mí y decirme, Víctor, yo sé que usted cree que va al cielo, que usted es una buena persona, pero usted va rumbo a un infierno porque está confiando en usted mismo para ser salvo. Y la escritura es clara que por obras nadie puede ser salvo, que, que el estándar de Dios es perfección, etcétera, etcétera. Pero qué importante que él rompió, ¿verdad? ¿Verdad? El aspecto de ese respeto, ¿verdad? Para decirme una verdad en amor, porque yo vi la sinceridad de él, vi su interés en mí, que eso es importante, ¿verdad? Entonces no es, decir la verdad no es ser pachotero, ¿verdad? No es, ¿verdad? ¿Verdad? Tirar, ¿verdad? Al aire, y, es la verdad de por sí. No, 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 no. El objetivo de esa verdad es libertar. Y que esa libertad, que es lo que está diciendo, quitar la venda de los ojos de las personas, llevar al entendimiento de esa persona, a la convicción a esa persona, de que, wow, yo no lo había visto así, Víctor, en serio, sí, Dios, usted escoge, no es que cuando usted muera ya va a ver qué, ¿verdad? Y nadie sabe qué, y ahí vemos a ver qué no, 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 usted decide dónde va a pasar su eternidad, es lo que el Señor dice. El Señor dice que no se trata de sus obras, sino es de tu fe plena en lo que hizo Cristo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero se trata de decir verdad, pero a veces la verdad será levantar la mano en medio de una clase y decir, bueno, yo creo que el homosexualismo es pecado. ¡Wow! ¿Verdad? Va a haber consecuencias por eso. Pero esa es mi convicción. Yo estoy aquí no para representar mi cultura de Costa Rica o de California o de donde estemos. Yo estoy aquí para representar
el reino de los cielos, soy un embajador del reino de los cielos. Entonces yo vivo bajo los estándares y las normas de Dios, no de la sociedad en la que yo me mueva. Y estamos siendo buenos administradores, pero una de las cosas es desvestirnos y revestirnos. Entonces esto va a ser constantemente, eso es lo que hace uno con la persona, ¿verdad? Ve prácticas que tiene que dejar de hacer y cosas que tiene que empezar a hacer en orden de hacer un cambio. Si yo sigo haciendo lo mismo, ¿qué va a suceder? Dijo Bukele. Lo mismo, siempre va a seguir lo mismo. Si seguimos haciendo lo mismo, va a pasar lo mismo. Entonces, si alguien viene por consejería bíblica y para nosotros, si queremos cambiar, tenemos que hacer cambios, tenemos que dejar de modificar nuestros hábitos y eso cuesta, pero es un asunto de disciplina y por eso, ¿verdad? En el cuerpo de Cristo nos podemos ayudar en ese sentido. Y el punto de renovar el espíritu de nuestra mente dice como parte del proceso continuo de la madurez en la semejanza a Cristo Jesús. Y sacar la mentira, meter verdad. Sacar mentira, meter verdad, meter palabra de Dios. Por ejemplo, ¿qué es ser hombre en Latinoamérica? ¿Qué nos han dicho desde pequeños? ¿Qué es un hombre? Desde pequeños nos bombardean la mente que es un hombre tomador. Entre más, ¿verdad? Entre más tome, más hombre. Entre más pelee, más hombre. Entre más mujeres, más hombre. ¿Qué dice la Escritura? Ser un hombre, ser como Cristo. Es alguien fiel a su familia. Es alguien que lucha por los valores eternos. Es alguien que marca la diferencia. Alguien que marca la pauta. Alguien que está, que trata a su mujer como un vaso frágil. Es alguien que está buscando purificarla en la palabra. Es alguien, ¿verdad? Que a su niña admira a su padre porque lo mira que para él el principal amor es Cristo. Que cuando ella se levanta ya su papá está en la palabra de Dios, que cuando se acuesta sabe que lo último que le va a dar es un beso y va a orar por ella, ¿verdad? A sus niños, que están modelando esas cosas, a una madre que pone a Dios en primer lugar, que se sujeta a su marido. ¿Qué dijo? Y que, ¿verdad? Que está buscando honrar, ¿verdad? A su esposo, que lo cuida, que lo ama, que lo atiende, ¿verdad? Que cuida su casa, que no se da el chisme, etcétera, etcétera. En nuestra sociedad también que es una mujer, entre más se parezca a una Barbie, más valor tiene. El hombre puede ser feo, pero tiene que tener plata. Esa es la sociedad de este mundo, pero esos no son los valores de Cristo, esos no son los valores del reino. Qué importante que con tantos hombres buenos que veo, que aman a Dios, que tienen a Dios en primer lugar, nosotros a nuestro alrededor podamos ver jovencitos que hay y podemos, ¿verdad? Llevarlos y darles ¿verdad? Un cafecito y mostrarles qué es ser un hombre, ¿verdad? ¿Verdad? Es un reto, pero ayudarlos en ese sentido, modelarles qué es, porque estamos necesitados de eso. Pero tenemos que renovar nuestra mente, tenemos que sacar las mentiras de Satanás y poner la verdad de Cristo. El bombardeo de Satanás es constante hacia eso, a sentirse que ya usted la logró, que ya usted está bien, que por sí todo el mundo hace de todo y usted no lo hace. No, es que nuestro modelo es Cristo. Y lo que queremos nosotros es, ¿verdad? Llevar peso de gloria, honrar al Señor. Y tenemos que sacar mentiras y meter verdad. El valor de nosotros es en Cristo, no en nosotros mismos, sino en Él. Por eso necesito estar en Él para verdaderamente ser de bendición a las personas y afectarlas, ¿verdad? Eternamente. Dice, darte el poder y la fortaleza para madurar. ¿Y qué es madurar? Es negarnos a nosotros mismos siguiendo a Cristo. Es tomar el reto que Jesús dijo de tomar, ¿verdad? Nuestra cruz, de negarnos a nosotros mismos. ¿Por qué negarnos a nosotros mismos? Porque poner a otros en primer lugar no es lo que a mí me gusta. Yo quiero, ¿verdad? Ponerme en primer lugar, pero esto es contrario, ¿verdad? A este mundo y a lo que el mundo, ¿verdad? De la filosofía de este mundo y mi carne quiere. Yo siempre quiero ponerme en primer lugar. En una casa recuerdo que han visto a alguien aquí, ¿verdad? Le ha tocado compartir, ¿verdad? En la casa y tienen que partir el pan y todo eso, ¿verdad? Entonces dice que el que parte se lleva la mejor parte, ¿verdad? Entonces, y ahí, ¿verdad? Lo que pasaba es que en esta casa ya saben cómo es. Entonces, el que partía el pan, ¿sabe qué hacía? Tenía que coger de último. Ese pan siempre iba medido, todo quedaba igual. ¿Por qué? Porque ya sabía que el que partía el pan era el último en coger. Entonces, si él partía uno pequeñito, ¿verdad? Le iba a tocar a él. Pero el punto ahí, ¿verdad? Es que siempre estamos buscando, ¿verdad? El beneficio nuestro. Por eso, ¿verdad? Tenemos que morir a nosotros mismos y buscar glorificar a Dios, dejar un legado, ¿verdad? No de nuestro nombre, sino de nuestra pasión por Cristo, que sea exaltado sea el Señor Jesucristo, que procuremos eso. Esto que estoy haciendo lleva gloria al nombre de Dios. Esta decisión que estoy tomando glorifica a Cristo. Es digna de ser imitado. Lleva honra, edifica a las personas alrededor o simplemente trae beneficio a mí y reconocimiento para mí. Ese es el reto, negarnos a nosotros mismos, vivir para Cristo y hay una libertad total en eso. Cuando yo no busco, ¿verdad?, de tratar de promocionarme y demás, porque esa es la sutileza del enemigo y es ponerte a ti, tienes que escalar. ¿Qué pasa cuando en el cristianismo buscamos eso? Y yo recuerdo cuando salió un tiempo el asunto de las células. Entonces,
Imagínese, ya usted tenía una célula, pero ¿qué hacían? Llegaba y pasaba una persona, sí, Víctor tiene una célula, pero aquí la hermana María tiene 4. Y ya Víctor no es nadie, ¿verdad? Me sentía súper espiritual porque tenía mi propia célula. Ya tiene 4. Pero eso no es nada, ¿verdad? Juancito tiene 20. No es un asunto de competencias, pero se genera eso. ¿Por qué? Porque está buscando, ¿verdad? Enfocarse en el ser humano, en exaltar al yo. Y eso es súper sutil, ¿verdad? O sentir que el más importante en la iglesia es por un asunto de función, o creer que Dios llama a alguien a ser pastor o ser maestro o demás por cualidades. No, es por gracia y misericordia, y porque tiene que haber diferentes roles. No todos pueden hacer lo mismo, pero ¿verdad? Nunca vamos a ver el premio al más fiel, el premio a la señora que cocinó para todo el campamento, ¿verdad? Porque se necesita amar a Cristo para hacer eso, ¿no? Y son talentos y dones que ella está poniendo al servicio de los demás, haciéndolo con amor. Pero usted no ve eso, ¿verdad? Pero sí el que enseñó, hasta en limusina lo llevan, hasta la silla le corren al que enseñó. Pero no es así en el reino, no es así en Dios. Lo importante es Dios nos está mirando, Dios, y para Él eso es valioso. Dejemos que Dios nos promocione, no nos promocionemos a nosotros mismos, no busquemos el pedestal nosotros. Que si en algún momento estamos frente a alguien, sea porque Dios nos llevó a ese lugar, no por nuestros propios medios. Poner a un lado, despojarte las prácticas de la vieja naturaleza y caminar de una manera digna del Señor. Ese es el reto, y en eso tenemos que enfocarnos. El problema es cuando nos desenfocamos, ¿verdad? Cuando nos desenfocamos vamos a perder nuestro gozo, vamos a perder nuestra paz, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Ajustar los tornilletos y volver al camino de Dios. De eso se trata, ¿verdad? La consejería bíblica. Agradar a Dios en todas las cosas, buscar eso. Quiero agradar a Dios porque Él me mira, porque Él es real, porque un día voy a estar frente a Él cara a cara, aunque los demás lo noten o no lo noten. Algo que a mí me gusta mucho es que, por ejemplo, yo estuve en un coro por alrededor de 12 años, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Yo empecé, ¿verdad? En el coro, y tanto me querían en el coro que me dijeron, Víctor, ¿por qué no se hace sonidista? Para no sacarme el coro, me pusieron a hacer el sonido. Por eso es que pude estar los 12 años. Pero lo que me gustaba de hacer sonido es que usted es invisible, a menos que haya un feedback, a menos, ¿verdad? Que, ¿verdad? Pase algo y que un micrófono no prenda. Ahí es cuando todo el mundo se da cuenta que existe un sonidista y vuelven a verlo. Pero si todo estuvo bien, qué lindo cantan, qué bárbaros, y usted desaparece. Pero me muestra la vida cristiana, ¿verdad? Que yo mengüe para que Cristo crezca, que el que lleve la gloria sea el Señor, que el que lleve porque Él es el merecedor, y eso es lo bueno de nosotros, es la parte que le hemos otorgado al Señor. Él es el merecedor de toda gloria y de toda honra, y eso es lo que tenemos que buscar. Entonces, en esto es lo que vamos a estar trabajando, el camino de Dios y el camino del hombre. Son las dos sendas, y esta va a estar constantemente en este reto. Ya vamos a cerrar acá la idea. Es el plan de Dios. En lugar de las ideologías, se enfocan en el yo, ¿verdad? Establecer tu verdadera posición en Cristo, y da la provisión para que pueda hacer. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Dice, perdonados de todos nuestros pecados. Cuando, ¿verdad? No seguimos las filosofías del mundo de autojustificarnos, de justificar nuestro pecado, de buscar minimizar las consecuencias, de llamar el pecado enfermedad, de todas estas cosas. Inclusive ahora llaman al pecado demonio, ¿verdad? Se le metió el demonio del alcoholismo, se le metió el demonio de la infidelidad, se le metió el demonio del adulterio, o sea, wow, pobrecito, él estaba tranquilo y se le metió el demonio, no era ni él, bueno, es una obra de la carne, es como lo describe la escritura. Obviamente van a influencias en los demonios y demás, pero no es como que se le metió y él no pudo controlarse, ¿verdad? A menos que no fuera cristiano, ¿verdad? Pero el punto ahí es que no es en esa dirección. Pero si usted no reconoce que usted está fallando y que está separado de Dios y demás, usted no tiene oportunidad de ser salvo, ¿verdad? Porque usted tiene que entender cuál es su condición. Entonces, cuando entiende su condición y acepta esto, ¿verdad? La verdad bíblica, es cuando nosotros podemos experimentar el perdón de nuestros pecados, llegamos a ser nuevas criaturas, participamos de esta naturaleza divina. Cuando reconocemos mi situación, me quiebro y digo, papi, yo esta suerte no puedo seguir tratando de ser salvo. Pum, voy a confiar en la obra plena en Cristo Jesús, porque es la única forma. Y es ahí donde hay una regeneración, un cambio en nuestras vidas. Pues somos un hijo y heredero y coheredero con Cristo Jesús. Coherederos con Cristo Jesús. Wow. Esto es escritura, ¿verdad? Porque todos somos guiados porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Vemos que hay en la Biblia sí hay distinción entre hijos de Dios y no hijos de Dios, ¿verdad?
para ponerlo de una forma bonita, ¿verdad? Hijos de Dios y hijos de la ira, hijos del diablo, hijos de la perdición, hijos, ¿verdad? Criaturas de Dios, pero hay una distinción con los hijos de Dios. A los que creen en su nombre les dio la potestad, el derecho de ser hechos hijos de Dios. Dice, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Y esto nos habla también de esforzarnos en la gracia, es que saber que yo me estoy justificando. ¿Por qué me sé salvo? No por lo que hago cada día, sino por lo que hizo Cristo Jesús. Ahora, mi nueva naturaleza va a contristarte cada vez que no cumpla el plan de Dios para mi vida, pero acá lo que habla es, no tengo que andar en temor, porque lo que se pagó por mí fue la sangre de Cristo, la sangre de Dios mismo en esa cruz. Es una vida perfecta lo que se me imputó, se me aplicó a mí, haber recibido espíritu de adopción. Una vez que soy hijo, ¿qué tiene que hacer mi hija para dejar de ser mi hija? No puede. Algún día voy a dejar de amarla, sin importar qué haga. Yo la voy a amar y voy a estar ahí con ella y demás, ¿verdad? Entonces, sabernos hijos de Dios, sabernos con esta nueva naturaleza en Él y cercanos al Señor, es algo increíble y maravilloso, por lo cual clamamos Abba Padre, papito, ¿verdad? Abba, si lo ves en griego, ¿verdad? Es Aleph Bet, es A-B, ¿verdad? Diríamos en español, en el hebreo. Y A-B, ¿verdad? A significa Señor, Maestro. Bet es, ¿verdad? Es la letra B. El nombre Bet significa casa, Betlehem, etcétera. Nosotros vemos eso. Entonces, AB significa el maestro, el dueño de la casa, el que enseña. Entonces, cuando el padre debe ser el maestro en la casa, el que enseña, el que da el ejemplo. Es increíble la profundidad que uno ve en el hebreo también en este aspecto. Entonces decimos, Abba Padre, Él es nuestro maestro, nuestro Señor, es nuestro, ¿verdad? Aquel que está cercano a nosotros, ¿verdad? Es ese Padre. Entonces, todos los que tenemos hijos entendemos, wow, lo que implica ser padre y el amor que le tenemos a nuestros hijos, ¿verdad? Bueno, no se compara al amor que Dios nos tiene a nosotros, entonces no sabemos en Él seguros. Él no quiere destruirnos, porque si no, ya hubiera dicho esto. ¿Qué sí tenemos que hacer? Arrepentirnos para volver al camino de Él cuando nos estemos alejando y disfrutar de esa relación con Él. El Espíritu mismo dice, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos y coherederos de Dios, perdón, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que permanecemos juntamente con Él, para que juntamente con, si padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados, ¿verdad? Hablando de lo que implica, ¿verdad?, el cristianismo, pero esa nueva naturaleza es a lo que nos lleva. Somos ciudadanos del cielo. Entonces, ¿cuál es mi ciudadanía? Celestial, no es local. Entonces, ¿qué representa? Los valores del reino. Bendecido con toda bendición espiritual. ¿Con cuántas? Toda, ¿verdad? Ahora está en mí, si lo ejerzo o no. Completo en Cristo Jesús. No semicompleto, no casi, sino completo en Cristo Jesús. Entonces, puedo caminar en esa dirección. Y algo importante acá, ¿verdad?, de bendecido con yo no sé si les pasa a las mías a veces, y es que quiero ser espiritual, pero a mi manera. ¿Por qué? Porque Dios me ha suplido con las cosas, con las herramientas para crecer, para madurar. ¿Cuáles son las herramientas que Dios me da? Su palabra, el Espíritu Santo, me ha dado, ¿verdad?, su iglesia y la oración. Son 4 cosas que Dios nos ha nutrido para que nosotros podamos crecer y cumplir, ¿verdad?, de conocerlo más profundamente. Entonces me ha dado su espíritu, nos ha dado la palabra de Dios, nos da la herramienta de la oración. Entonces, pero el punto es que quiero ser espiritual, no quiero fallarle a Dios, pero ¿cómo está mi vida de oración? Oro como hablarle al aire, oro entendiendo que estoy hablando con el creador del universo. Que cuando dejo mi ansiedad, la dejo en Él, ¿verdad? Que si digo, Señor, encárgate de esto, lo dejo a sus pies, o simplemente, ¿verdad?, salgo igual de estresado después de orar, ¿verdad? Que no sea un ejercicio religioso, sino una realidad. Entonces, quiero ser espiritual, no fallarle a Dios, pero mi vida de oración es una vida paupérrima. La lectura bíblica, y el domingo, o leo un versículo rápido y, ¿verdad?, quiero profundizar más, quiero alimentar más, tengo que ser, ¿verdad?, consecuente. A veces voy a sentir cosas lindas, a veces no voy a sentir nada, pero eso es la consistencia en estar en la palabra de Dios, estar en Él, ¿verdad? En la guianza del Espíritu Santo está hablando constantemente, la estoy escuchando, lo estoy obedeciendo, y me da una congregación y hermanos que me pueden ayudar, me van a motivar y me pueden, ¿verdad?, corregir en ese aspecto. Pero no sé, yo quería ser ingeniero, tenía los dones de ingeniería, ¿verdad?, talento en ese aspecto, en el dibujo y esto y lo demás, tenía la marca de la empresa que iba a tener, tenía todo, pero no quería ir al colegio. ¿Podría llegar a ser ingeniero de esa forma? Por más talento, por más pasión, por más, no, ¿verdad? Entonces, ¿cómo voy a vencer en la guerra en que estamos espiritualmente? ¿Cómo voy a ser un cristiano sólido y maduro si no estoy pasando tiempo en la palabra? Si no tengo una vida de oración ferviente, si no estoy obedeciendo la voz del Espíritu Santo en mi vida.
a veces ni siquiera la reconozco. Es imposible si no me estoy congregando, ¿verdad? Entonces, la forma de vencer y poder hacer estas cosas es dependiendo, lo que no me gusta, dependiendo del Señor y usando sus recursos para poder vivir de la forma que Dios quiere. Dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Qué significa esto? Él está hablando de Jesucristo, que Jesucristo es Dios, la plenitud de la deidad, o sea, toda la divinidad está en ¿quién? En el Hijo. Y nosotros estamos completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Dice, fuerte en el Señor, ¿verdad? El valor que tenemos es en el Señor, como un miembro funcional del cuerpo de Cristo que está madurando y todos nos ayudamos en ese objetivo. Más que vencedor por medio del Señor Jesucristo. Más que vencedor, ¿verdad? No está hablando de que cuando voy a jugar un partido de fútbol, digo, somos más que vencedores, vamos a ganar. ¿Verdad? Acá Pablo, el contexto que está hablando, ¿cuál es? Que ha sabido estar en escasez, como en abundancia, en necesidad, etcétera. Ha pasado todas esas cosas porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sé lo que es tener arroz y frijoles y sé lo que poner encima, ¿va? Una langosta. Uf, a la mantequilla, qué rico. Al ajillo. Pero también sé que es arroz y frijoles, pero cuando hay arroz y frijoles, puedo llevarlo. Cuando hay langosta, también. Es lo que quiere decir, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando estoy sano, cuando no, ¿verdad? Cuando estamos gozándonos y demás, y cuando estamos llorando un familiar, etcétera, ¿verdad? Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En todo momento puedo llevar gloria y honra en nombre de Dios. Eso es lo que quiere decir. En todo momento puedo llevar gloria y honra en nombre de Dios, sin importar las circunstancias, ya que ha sido libertado de la esclavitud del pecado y del dominio y de las tinieblas y ha sido trasladado al reino de Dios. Wow, ¿eh? Colosenses 1:13 dice, en el cual nos ha liberado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Y somos, dice, un embajador de Cristo, un miembro del linaje escogido, un real sacerdocio, un ciudadano de la nación santa, una posesión de Dios, un templo santo del Dios viviente. Wow, esto es lo que somos en Cristo Jesús. Estamos actuando de esta manera, nos sentimos de esta manera o andamos con temor, sintiéndonos nada ¿verdad? En Cristo, ¿verdad? ¿Con cuál objetivo? ¿Cuál es el objetivo? Que seamos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Cuál es el objetivo? Que los demás vean que somos los mejores y que, ¿verdad? Y cerremos las fronteras para que, ¿verdad? Es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el objetivo, ¿verdad? Y eso es lo que queremos hacer en Cristo Jesús. Dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo para el Señor. Saber que somos templo del Espíritu Santo. Yo a veces me digo, soy un templo, una prisión para el Espíritu Santo. Está actuando con libertad y tocando vidas y demás, o lo limito, hablo con Cristo. Transformado por la renovación de tu mente y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia del Señor. Podemos tener malos pensamientos, aún siendo cristianos. Sí, claro, yo puedo sentir, ¿verdad? Odio, puedo sentir, bueno, un montón de cosas, ¿verdad? Pero tengo que llevar cautivo todos esos pensamientos a la obediencia en Cristo Jesús. Esto no es para mí. Imagínense si David hubiera aplicado este principio en el momento que deseó a Betsabé, ¿verdad? Y decir, no, eso está mal, eso no honra a mi Dios, ¿verdad? Hubiera cortado ahí, ¿verdad? Pero vamos a mirar que el pecado es una espiral descendente, ¿verdad? Todo empieza en la mente. Por eso es la primera lucha, es el primer frente de batalla en nuestra mente, es cortar con esos pensamientos que no agradan a Dios, no coquetear con las cosas, ¿verdad? No buscar esos lugares que nos invitan, ¿verdad? A fallarle al Señor o alejarnos del Señor, etcétera. Entonces, renovar nuestra mente, llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús, derribando argumentos que se dice y con toda altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús. 2 Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, lleno de su paz y su gozo. Nos satisfacemos en el Señor, nos gozamos en el Señor, entendemos que ahí estamos completos. En medio de lo que nos esté pasando, alzamos nuestros ojos, vemos el universo, veamos el pedazo de cielo que podamos mirar, digamos, en el trono sigue mi papá, el trono sigue en el Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero ahora dice, voy a ti y hablo esto en el mundo para que tenga mi gozo cumplido en sí mismo, ¿verdad? Gozo no es hacer así, ¿verdad? Practiquemos gozo, todos hagan así. Eso no es gozo, a veces gozo es con lágrima, ¿verdad? A veces gozo es llorando, pero teniendo la esperanza que Dios no ha terminado con nosotros, que Dios tiene un propósito en medio de lo que estemos pasando, que lo mejor está por venir y es eterno, que cualquier cosa que estemos pasando va a tener una conclusión, pero lo que viene es infinito. Lo que nos ha prometido y fiel es el que lo prometió, ¿verdad?